Grabando la clase. Mientras tanto, bueno, voy a hacerles una pequeña presentación solamente a título de reforzar la idea de que la ciencia es un producto histórico, que no siempre tuvimos ciencia o conocimiento científico, que los seres humanos siempre buscamos la forma de explicarnos. Desde tiempos inmemoriales, desde siempre, hemos buscado explicación a los fenómenos del mundo que nos rodea. Pero no siempre nos hemos dado esas explicaciones con los mismos modos de saber, con los mismos métodos, ¿sí? La ciencia es especial, ¿sí? La ciencia es particular. La ciencia se diferencia de otros modos de saber, pero no siempre hubo ciencia. Así que bueno, ustedes, digamos, ya han visto también el video de Galileo Galilei y vieron ahí cómo, digamos, hay una especie de pugna, digamos, es un cuestionamiento, un poder establecido, un modo de entender y explicar el mundo como es las religiones, ¿sí? Ahora voy a compartir, déjenme ver, cambiar fondo. Bien, ahora voy con la presentación. Díganme ustedes si están viendo la presentación, porque yo acá ya los pierdo. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, yo les hice esto como para sintetizar, digamos, todo lo que hemos venido conversando desde la clase pasada, ¿sí? Entonces, el conocimiento científico como un proceso, ¿sí? Como un proceso histórico, como un producto cultural, ¿sí? Y aquí yo les voy a señalar algunas de los antecedentes, ¿sí? Nos remontamos, fíjense usted, al siglo XI, al siglo XIII, donde se producían las cruzadas religiosas. Más adelante vamos a tener la destrucción del orden feudal, que es pasar del orden feudal al sistema industrial o sistema capitalista, la colonización de América en el siglo XV. Todos estos han sido antecedentes que precedieron al surgimiento de la ciencia. ¿Y por qué? ¿Qué tendrá que ver? Nuevamente esto me imagino que a ustedes les debe resultar como muy abstracto, como muy de las ciencias sociales que no tiene nada que ver con esto. Pero sí, las cruzadas religiosas permitieron también intercambios culturales, intercambios de saberes, de ideologías. La destrucción del orden feudal también dio lugar a la necesidad, por ejemplo, para que ustedes vayan relacionando esto, la gran movimientos poblacionales desde el campo a la ciudad, la aglomeración de poblaciones en lo que se llamaban los burgos, ¿sí? Los centros urbanos, hizo surgir la necesidad, por ejemplo, de la estadística, de contar cuánta gente estaba trasladándose de los centros, desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Ver, por ejemplo, cuánta gente se incorporaba al sistema de producción industrial. Todo eso fue, a partir de eso fueron emergiendo la necesidad de ciertos conocimientos para poder tener un conocimiento y una explicación, digamos, de lo que estaba sucediendo en ese momento. La colonización de América, obviamente, también es un antecedente en el siglo XV, como lo estamos marcando acá, donde hubo intercambios de carácter cultural, de carácter religioso, de carácter también ideológico, por cierto, ¿sí? Entonces, todo esto va dando lugar, digamos, también las cruzadas religiosas daban lugar a intercambios también de carácter material, ¿sí?
todos estos procesos de intercambio, no sé, desde los mercaderes que intercambiaban especies, desde que, digamos, había un intercambio material, había también un intercambio cultural y también había procesos de lucha, ¿no? Entonces, todo esto va a ir generando todo un contexto donde va a ir como germinando, ¿sí? Germinando otro modo de explicación, otro modo de conocer que luego le vamos a llamar el conocimiento científico, perdón, ¿sí? Bien, tenemos que ver que el conocimiento científico como producto social nos habla de unas visiones de mundo distintos. Hay conocimientos o modos de explicar que responden a visiones o también como llamamos cosmovisiones, cosmovisiones, las formas en que concebimos el mundo, ¿sí? Y acá mencionamos sobre todo esta visión del lugar que ocupa el ser humano en el mundo, en el universo, perdón, no en el mundo. En el universo, ¿cuál es el lugar que ocupamos nosotros en el universo? Y eso era muy importante sobre todo en la Edad Media, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, la Tierra es la creación más perfecta, tenemos una concepción teológica aquí del universo, la Tierra es el centro del universo porque el ser humano es la creación más perfecta que haya habido de Dios, por lo tanto Dios lo tuvo que poner en este lugar, en el centro del universo. Y todo lo demás gira en torno a la tierra, es decir, en torno al ser humano. Esta es la concepción que también se denomina como la concepción ptolomeica. Fíjense ustedes, estamos hablando del siglo I después de Cristo, donde todavía, donde esta era una visión preponderante, ¿sí? Y Ptolomeo era un astrónomo griego, que fue él el que planteó esta teoría geocéntrica en su tratado astronómico del siglo II, ¿sí? Y esta visión de mundo o cosmovisión persistió justamente hasta el siglo XIV, donde va a comenzar a ser cuestionada, ¿sí? Esta es una visión, una cosmovisión del mundo donde la Tierra está fija, ¿sí? Fíjense ustedes, o sea, piensen ustedes, concepciones o como visiones de mundo que hoy ni se nos ocurriría pensar. Pero el mundo giraba, digamos, en torno a esta cosmovisión. La Tierra está en el centro y está fija. A su alrededor giran las estrellas, el Sol, la Luna y todos los planetas. Entonces, esta es una cosmovisión en torno a la cual la humanidad organizaba todas sus explicaciones de todos los fenómenos, de todo lo que acontecía en la humanidad. ¿Sí? Pero esto va a tener un punto de quiebre, ¿sí? Un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión va a estar marcado por este señor que se llama Nicolás Copérnico y que vivió en esta época, que fue un astrónomo polaco que planteó la teoría heliocéntrica como hipótesis. Es importante este dato que les estoy dando acá yo. ¿Ustedes saben lo que es una hipótesis? ¿Han leído, han escuchado, han estudiado, se lo han planteado alguna vez? ¿Qué es una hipótesis? Yo Sí, creo, profe, profe. que una hipótesis es una idea que tiene uno, pero que todavía no investiga, no la termina de formular o saber si es real o no. Bien, Claro, como si bien. fuera un supuesto, un planteamiento Ajá, de una idea. ajá, ajá. Bien. Sí, es como decís vos, Agustín, más que una idea, es un supuesto que va a ser, después vamos a ver más adelante, cuando ya entremos de lleno en el material de metodología, ¿sí? Cómo se conforma una hipótesis, cómo se arma una hipótesis, ¿sí? Se arma con variables, es una relación de variables, por eso no vamos más en profundidad más adelante, ¿sí? Pero ahora nos quedamos con esta idea, que es un supuesto que necesita, que debe ser, perdón,
corroborado o refutado. Es el corazón de una investigación. Yo puedo decir que voy a decir cualquier soncera, ¿sí? Que la acidez del vino depende de la concentración de metales pesados en los suelos o de minerales, de determinados minerales, puedo decir, no sé, potasio, arsénico, bueno, yo puedo plantear que la acidez de los vinos, que es una variable porque varía, puede ser mayor o menor, ¿sí? Va a depender de la cantidad de minerales que tenga el suelo donde están plantados los viñedos. Bien, entonces yo digo que la acidez del vino, cuanto más concentración de minerales, mayor va a ser la acidez del vino, o cuanto menor esa concentración, menor va a ser la acidez del vino. Por favor, estoy hablando sonceras pero gigantes, ¿sí? Porque yo desconozco todo esto, ¿sí? Pero solamente para que ustedes tengan una idea de qué es una hipótesis. Bueno, yo voy a plantear eso y con eso voy a iniciar una investigación en el campo de la enología, que va a necesitar del recurso de estudios de suelo, de estudios químicos del vino, etcétera, etcétera. Bien, pero yo en mi proceso de investigación voy a corroborar o voy a refutar esa hipótesis. Después que haga todos los experimentos, yo podré decir que efectivamente esa hipótesis se corrobora en su totalidad, se corrobora parcialmente o es refutada. Entonces, este señor, Nicolás Copérnico, plantea a partir de sus elaboraciones matemáticas, como dijimos, una ciencia totalmente abstracta, totalmente racional, ¿sí? Plantea esa teoría que luego va a ser corroborada por alguien más. Entonces, tenemos una visión o una cosmovisión del mundo, donde la Tierra, el ser humano, la Tierra está fija en el centro del universo, todo gira a su alrededor, y vamos a tener un punto de quiebre ahí. Pero me voy a volver de vuelta a todo esto. ¿Por qué será importante? ¿Qué tiene que ver esto con la ciencia? ¿Qué tiene que ver que la Tierra sea el centro del universo y después ya pasó a refutarse esa idea o esa hipótesis y se consolida otro supuesto? Pero ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué son importantes las cosmovisiones del mundo? Porque es a partir de esa cosmovisión que organizamos las formas de explicar lo que sucede. Tenemos una cosmovisión asentada en creencias de carácter netamente teológico, entonces todas las explicaciones que nos demos de todos los fenómenos que nos rodean, desde las enfermedades, las hambrunas, los fenómenos, digamos, naturales, todo lo que nos acontece va a tener una respuesta que responde a esa visión teológica del mundo. Por eso es importante, vamos a ver por qué ahora, cuando se rompe esa cosmovisión, vamos a tener otros modos de explicarnos los fenómenos del mundo, no solamente los astronómicos, ¿sí? Por favor, si ustedes algo de esto no entienden o está confuso, les pido por favor que me avisen, porque yo no los estoy viendo acá, entonces que me digan, ¿sí? ¿Hasta acá vamos entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí se va entendiendo. Que habla un poco también de cómo se ven las cosas distintas, cómo la ciencia va evolucionando. Ajá, perfecto. Porque también en algún momento del texto, si nos vamos a la página 2, ¿sí? En la página 2 del texto hay un párrafo que comienza, dice, aquí Anthony no solo da expresión clara a la opinión de que el conocimiento científico
se basa en los hechos establecidos por la observación y el experimento, sino que da un sesgo histórico a la idea, algo en lo que no es en absoluto el único. Una aseveración extendida dice que es un hecho histórico que la ciencia moderna nació a comienzos del siglo XVII, al adoptarse por primera vez la estrategia de tomar en serio los hechos observacionales como base de la ciencia. Acá nos estamos refiriendo en parte a esto que les estoy diciendo, porque de hecho, cuando yo les digo hay un punto de inflexión, que es el planteo abstracto, teórico, hipotético de Copérnico, todavía no estamos hablando de conocimiento científico como tal, porque va a necesitar de la comprobación, de la observación y la comprobación empírica, para que recién podamos hablar de conocimiento científico. Por eso, la unión de la dimensión abstracta del pensamiento, en este caso del pensamiento matemático de Copérnico, junto con la estrategia de observación y comprobación empírica de Galileo, eso es igual a conocimiento científico, es decir, abstracción más observación más experiencia es igual al conocimiento científico. Pero esto siempre pensándolo en términos históricos, eso es lo que yo más quiero que ustedes incorporen y lo vayan, digamos, procesando en esto de pensar la ciencia. ¿Por qué también es importante eso? Ustedes me dirán, ¿y qué tendrá que ver mi investigación sobre las pestes de del viñedo, de la levadura, de los suelos y eso con la cuestión histórica? Sí, ya vamos a ver qué tiene, y vamos a ver cómo tiene que ver con este proceso histórico. Porque no Profe, siempre, sí. de hecho, justamente como usted dice, ese lapso histórico es justamente lo que nos permite saber que es primero si saber o cuestionarnos, como hay una pregunta acá en el trabajo que dice, cuestiona esta la creencia que los hechos preceden al conocimiento. Y justamente ahí en el capítulo, para poder uno contestar esta pregunta, hace referencia a ese lapso histórico, porque para poder contestar qué fue primero, el hecho o el conocimiento. Y entonces como que uno vino del otro, y justamente como veíamos en el video de Galileo, él, si bien él como que fundó todo lo que es este tema del conocimiento, esa vez ese conocimiento ya estructurado también a futuro y a medida que fue evolucionando la historia, permitió que sigan surgiendo más hechos y que una vez que vamos a esos hechos, volvemos a construir nuevamente un conocimiento y así es como sucesivamente va evolucionando en la historia, y eso es lo que yo logré interpretar, ¿no? Perfecto, perfecto. Está bien, Agustín, es histórico justamente porque, por ejemplo, si comparamos nosotros los telescopios que hay hoy y los que usó Galileo, el contexto tecnológico evidentemente no es el mismo, digamos, y todas las investigaciones de carácter astronómico que hayan hecho Copérnico, luego Galileo, inclusive Newton, ¿sí? Todo Einstein, todo eso, digamos, hoy en día el contexto tecnológico también permite, digamos, muchas veces refutar algunos planteos teóricos, otras veces hacerlos como mucho más comprehensivos, que avancen y expliquen de mejor manera los fenómenos. Si hoy se sabe que se descubren nuevos planetas y que eso, si fijamos, digamos, en el esquema que decimos nosotros, hay un par de planetas en la Tierra, el Sol y la Luna y qué sé yo, y nada más, ¿no? Hoy en día, digamos, es infinitamente distinto, ¿sí? Entonces, es histórico, también la variable histórica juega ahí un rol muy importante, pero también, insisto en esto, reconocer que la ciencia, el conocimiento científico en sí mismo es un producto histórico.
que no es que vino en un cometa, en una nave extraterrestre y de un día para otro despertamos de un día para otro y teníamos conocimiento científico, sino que ha sido un proceso que duró siglos y que le costó la vida a la gente, que hubo enfrentamientos, hubo muchas tensiones, actos, digamos, despóticos por querer mantener una cosmovisión del mundo y desacreditar otras cosmovisiones, ¿sí? El video de Galileo les deja clarísimo eso, ¿sí? Entonces, ese punto de inflexión que nosotros acabamos de mencionarles, ¿sí? Que va a estar representado en este esquema, ¿sí? Fíjense, digamos, acá, fíjense dónde está la Tierra. Antes la Tierra estaba acá, ¿sí? Entonces, ya empezamos a tener, ya acá hay otra visión, otra cosmovisión, ¿sí? Por eso se habla de la revolución copernicana o también solemos escuchar por ahí que es un giro copernicano. Justamente quiere decir que es un cambio de cosmovisión, ¿sí? Entonces, este planteo, ¿sí? Es que la Tierra orbita en torno al Sol en oposición al sistema ptolomeico, ¿sí? Y esto fue un tratado, digamos, que se escribió en el siglo XVI, 1543. Hasta ahora estamos en el campo de lo teórico, de lo abstracto. Entonces vamos a tener, digamos, la contrastación de estas dos visiones hasta este momento histórico. Vamos a tener la visión geocéntrica, que son explicaciones de carácter teológico, dogmáticas y centradas en un Dios, cualquiera. Si sabemos que el Dios, digamos, del cristianismo, digamos, y sabemos, digamos, reconocemos a la Iglesia Católica, a la Inquisición como una institución del catolicismo, ¿sí? Bien, eso era lo que predominaba en ese momento, donde las verdades eran de carácter universal. Universal quiere decir que era una verdad aquí y en cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Eran verdades incontrastables, de carácter universal. Por lo tanto, si son universales, es aquí, en cualquier otra parte y en cualquier otro momento de la historia. La Tierra es el centro del universo. Esa era una verdad universal que aplicaba a todos los tiempos y a todos los lugares del mundo. Por eso hablamos de que son verdades ahistóricas, que no tienen historia. Y que se entendían así, que existieron por siempre y existirían por siempre. En cambio, en este punto de inflexión que tenemos acá, la revolución copernicana, de que hablamos de la visión, pasamos de la visión geocéntrica a la visión heliocéntrica, estamos hablando ya de explicaciones científicas, de una desacralización, quiere decir de sacar a la religión, a Dios del medio, desacralizarlo. Estas verdades ya no son sagradas, ya son científicas y ya no están centradas en Dios, sino que están centradas en el ser humano, un ser humano que es capaz de pensar. Acá el ser humano no era capaz de pensar, no se le reconocía ningún poder de pensamiento, ninguna capacidad de pensar, sino que solamente debía obedecer a las verdades dogmáticas, a las verdades centradas en Dios. Acá también nos vamos a encontrar con verdades que se van comparando. Lo que dice la ciencia ayer no es lo mismo lo que dice la ciencia hoy o que dice la ciencia mañana. Y también acá, versus verdades universales, acá son verdades parcializadas. ¿En qué sentido? Que va a haber el conocimiento se va a ir especializando, ¿sí? Entonces ya no se va a pretender explicar con verdades de carácter universal y verdades totales, sino que vamos a tener verdad en el campo de la física, verdades en el campo de la química, verdades en el campo de la biología, más adelante en el campo de las ciencias sociales, de las humanidades, y a su vez en cada uno de esos campos también va a haber subcampos. Entonces, acá pasamos de verdades universales a verdades parciales, a verdades que se van comparando y que se van a ir refutando constantemente. Ya no van a ser
de carácter dogmático, incuestionables y de carácter universal, sino que lo que hoy puede ser verdad, ¿sí? Como ha pasado, digamos, en la física newtoniana es cuestionada por la física cuántica hoy en día, digamos, en la química se ha pasado, digamos, con distintos planteos, con distintos elementos, ¿sí? Se va pasando y se va avanzando, ¿no? Entonces ya no son universales, no son incuestionables, ni son, por cierto, de carácter ahistóricas. Entonces, al decir la ciencia es un producto histórico, es que tuvo un tiempo de surgimiento, y también es histórica, lo que es ayer fue verdad, hoy puede no serlo. Fíjense ustedes cómo ha ido mutando el conocimiento de la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Y cómo hay distintos grupos de científicos que van descubriendo distintas vacunas, se fueron dando distintas explicaciones del origen de la pandemia. Bueno, es China, son los murciélagos, no son los murciélagos, es el cambio climático, no es el cambio climático. Bueno, ahí a esto vamos, digamos, con esta cosmovisión del mundo. Por eso, cuando ustedes, digamos, se pregunten tal vez o les suene como muy descolgado, muy abstracto, ¿qué tiene que ver que hoy estudiemos enología y que hoy podamos decir que las levaduras nativas le causan esta cosa y esta otra cosa al vino y hace 10 años no sabemos qué tiene que ver eso con la visión heliocéntrica? ¿Qué tiene que ver? Claro que tiene que ver, porque ahora tenemos, gracias a esto, porque esto tiene que ver con el surgimiento, el reconocimiento de la capacidad del ser humano de razonar, de criticar, de cuestionar y de generar pensamiento y de generar conocimiento. Cosa que no se podía hacer acá. Acá no se podía cuestionar. Acá las verdades eran dadas. Y aquel que cuestionaba, digamos, terminaba en la hoguera. Ahora no pasa esto, ¿sí? Por eso, digamos, tiene que ver con en qué cosmovisión nos encontramos. Entonces, digamos, acá vamos a pasar de una visión dogmática de oscuridad a una visión de razón y de iluminación. A estas palabras les pueden sonar muy filosóficas, esto habla de una corriente filosófica como es el iluminismo, que plantean que la razón vino a iluminar a la humanidad y que las verdades que ahora la humanidad va construyendo están justamente iluminadas por la razón. En cambio, aquí las explicaciones que se daban estaban sentadas en dogmas y habla de la oscuridad porque nada podía ser cuestionado. Era una verdad oscura, una verdad dada, sin ninguna posibilidad. Por eso se habla de la Edad Media como la edad oscurantista. ¿Sí? Oscurantismo quiere decir algo que está cerrado, que es oscuro, una verdad que no se la puede cuestionar. Es más, no se puede entender por qué es así y no es de otra forma. Decimos, Dios existe. No, acá era incuestionable, que en este momento era incuestionable. No lo podíamos cuestionar, ¿sí? Entonces a eso hace referencia, a la oscuridad, a la imposibilidad de abrir esa verdad y cuestionarla, ¿sí? A eso hace referencia y lo contrastamos con la iluminación cuyo farol viene siendo la razón, ¿sí? Entonces acá es una era oscura y esta es una era de iluminación cuya farol, vamos a decir, es la razón. ¿Y quién tiene la razón? Quien es portador de la razón es el ser humano. Por eso acá, en esta visión, adquiere centralidad el ser humano racional, a quien se le reconoce su capacidad de pensar. Aquí la centralidad está puesta en un ser que ni siquiera podemos ver. Decimos que existe porque creemos que existe, pero nadie lo ha visto, ¿sí? Y nadie le puede preguntar si es verdad lo que se dice inclusive de él. Entonces,
entienden esto y le encuentran sentido de por qué les estoy diciendo esto de de las cosmovisiones, ¿lo entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Muy bien, bueno. Entonces, esto yo sé que es un proceso que ustedes, digamos, estamos justamente en una unidad de epistemología, digamos, y estamos viendo epistemología como la ciencia de la ciencia, estamos viendo el surgimiento. Es decir, estamos pensando cómo surgió el pensamiento científico, ¿eh? Estamos haciendo epistemología. Bien. Y acá tenemos al famosísimo Galileo Galilei, que, bueno, digamos, tenía, digamos, todas estas virtudes, digamos, y estas capacidades. Era astrónomo, filósofo, matemático y físico. Italiano, él, digamos, que ha perfeccionado, él no descubrió el telescopio, lo descubrió este pensador, y él solamente lo que hace es perfeccionarlo, ¿no? Ante la existencia de una hipótesis como la teoría copernicana, la teoría heliocéntrica, él perfecciona, se hace de esta herramienta, como es el telescopio, para comprobar lo que Copérnico planteó en términos hipotéticos, en términos matemáticos. Entonces acá también vamos viendo que es una hipótesis, cómo funciona una hipótesis, una investigación. Una hipótesis es como el corazón de una investigación. Hay investigaciones que no necesitan hipótesis, pero eso, digamos, en el campo de las ciencias sociales es algo muy común, ¿sí? No así en las ciencias naturales. Pero bueno, eso sería, entonces cuando ustedes van, yo ya enseguida les voy a levantar a ustedes el formulario de la investigación, donde ustedes van a ir planteando su propia propuesta de investigación y van a ver que hay un apartado que dice hipótesis, ¿sí? Y método y cómo va a probar usted esa hipótesis, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de esa hipótesis. Copérnico tenía esta hipótesis, y ¿cuál van a ser la metodología que va a usar Galileo Galilei? Él va a utilizar una tecnología como es el telescopio, y a través de la observación va a comprobar esta hipótesis copernicana, o llamada también teoría copernicana. Entonces, para que ustedes vayan viendo, que ustedes también van a tener que plantear una hipótesis, van a tener que decir cómo van a hacer para comprobar a través de su proceso de investigación esa hipótesis que están planteando, ¿sí? Y obviamente, como ya sabemos, se confronta con la Inquisición por todos esos cuestionamientos que él ha hecho de esa visión teológica del mundo, ¿sí? De esa cosmovisión teológica, porque la teoría geocéntrica era una cosmovisión teológica, como acabamos de verlo en las diapositivas anteriores. Bien, entonces todo esto para decirles que el conocimiento es un producto histórico, no es de otra forma. Y si alguien les pregunta qué es el conocimiento, lo primero que ustedes deben decir es que es un producto de la historia, donde se pusieron en juego visiones de mundo, donde hubo conflictos de poder, llámese la Inquisición versus aquellos que pensaban, como Copérnico, como Galileo, fuerzas por dominar, por seguir manteniendo una cosmovisión del mundo versus otra cosmovisión, ¿sí? Y esos conflictos de poder que terminaban muchos quemados en la hoguera, ahorcados, sacrificados, quemados, ¿sí? Para poder mantener esa cosmovisión. Entonces, es un producto histórico justamente porque es a lo largo de la historia donde se van confrontando estas visiones. Pero ojo que a lo largo de la historia del conocimiento científico también se confrontan visiones de mundo, ¿sí? Y ya no vamos a hablar de la teoría heliocéntrica y la teoría geocéntrica. Se confrontan visiones de los fenómenos que observamos, ¿sí? Podemos hablar de que aquellos que dicen, por ejemplo, hablamos de una plaga en las plantaciones de vid, si hablamos de una enfermedad, ¿sí? Alguien va a tener una determinada visión de esa enfermedad y otro científico o grupo de científicos va a tener
otra mirada. También son visiones, también son cosmovisiones. Alguien podrá decir esto es producto del calentamiento global, decir no, esto es producto de los pesticidas. Son visiones que van a explicar un mismo fenómeno. Entonces, cuando hablamos de cosmovisiones, yo les planteo esta cosmovisión del universo como algo que fue orientando los modos de explicar el mundo de una forma de carácter teológico versus otra forma como de carácter más científico, de carácter científico, netamente científico. Pero también al interior de la ciencia vamos a tener distintas visiones de mundo. Un ejemplo del campo de la medicina es la enfermedad, el virus del HIV, ¿sí? Del SIDA, lo conocemos nosotros como SIDA. En su origen se planteó que el SIDA era una enfermedad que solamente afectaba a la población homosexual, ¿sí? A las personas que tenían otras preferencias sexuales. De hecho, se dio en llamar al principio como la peste rosa. No sé si ustedes se acuerdan. Conforme fue avanzando la investigación, fueron apareciendo casos que ya no tenían que ver solamente con este grupo poblacional, ¿sí? Como la población homosexual. Se fue constatando que ya aparecía inclusive en niños recién nacidos. Entonces, porque primero se pensaba que era una enfermedad solamente de transmisión sexual que afectaba a la población homosexual. Después se fue investigando y se fue revelando cómo había, digamos, personas que no pertenecían al grupo poblacional homosexual y también había otras vías de transmisión que eran las transfusiones de sangre, que la madre podía transmitir a través de la placenta la enfermedad, el virus, perdón, al feto y el niño o niña podían nacer con esa enfermedad. Entonces se fueron cambiando las visiones de mundo, es decir, la visión de los fenómenos que nos rodean. Y eso va a suceder y sigue sucediendo en el ámbito de la ciencia. Entonces, yo con esto solamente quería reforzar esto, que la ciencia, que el conocimiento científico es un producto de la historia, ¿sí? Y que es constantemente, que surge como estas luchas de poder, luchas de confrontación de cosmovisiones, luchas de dominación de un sector sobre otro, ¿sí? Y ese es el surgimiento del conocimiento científico, pero a lo largo de la historia y en el devenir de la ciencia, seguimos hablando de confrontación de distintas visiones de mundo, ¿sí? Entonces, acá con esto vamos terminando, sencillamente para cerrar, digamos, esta idea que la ciencia es experimental y deductiva, que ahora voy a detenerme un poquitito acá, es experimental, es decir, que yo experimento con los sentidos, ¿sí? Acá tenemos, digamos, el sentido de la visión observando el universo, ¿sí? Acá tenemos a Galileo con su telescopio. Está basada en hipótesis. La ciencia moderna se basa en hipótesis. Ya les he dicho yo recién que una hipótesis es el corazón, es el centro de una investigación y va a ser también el centro de su investigación. Si hablamos del método hipotético deductivo, es decir, que pasamos de comprobar una hipótesis y de ahí deducimos que los fenómenos son como son, ¿sí? Planteamos una hipótesis, planteamos una experimentación, una observación y deducimos, como dedujo Galileo, que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol era el centro de... Entonces, tenemos hipótesis, observación, experimento y deducción. Por eso la ciencia moderna es experimental y deductiva. ¿Se entiende esto? Profe, disculpe, ¿por qué es deductiva? Deductiva. Porque yo a partir de una hipótesis, ¿sí? De una hipótesis general, de una hipótesis que es basada en la teoría, ¿sí? Acuérdense que Copérnico plantea la hipótesis, ¿sí? Una hipótesis es un supuesto general, abstracto, teórico, que todavía yo no he comprobado con la experiencia, ¿sí? Yo necesito para comprobar del experimento, esto de experimentar, ¿sí? A través de mi sentido, a través de tecnología como un telescopio, yo experimento
el hecho, ¿sí? Y de ahí deduzco, voy a deducir que la Tierra no es el centro del universo, ¿sí? Porque hago una deducción, un ejercicio deductivo es partir de planteos generales a planteos particulares. Digo yo, planteo otra hipótesis para que se entienda un poco mejor, ¿sí? Yo digo que el desempleo en Argentina o el desempleo en la provincia de La Rioja está relacionado al nivel de educación, ¿sí? Entonces, cuanto más alto es el nivel educativo, mayor va a ser el nivel de desempleo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Bien. Entonces, hago una investigación. Voy a comprobar a través de determinada metodología, voy a hacer la experiencia, ¿sí? Voy a ir a investigar en el lugar donde yo estoy planteando esta hipótesis. Bien, corroboro mi hipótesis. Por lo tanto, voy a deducir que en La Rioja, en toda La Rioja, el nivel de desempleo se relaciona al nivel de educación. ¿Mm? Yo de este planteo y de este experimento deduzco que la realidad es así. Es A, B o C. ¿Mm? ¿Se entiende, Agustín? Sí, profe, se entendió bien. Sí. La deducción es que yo parto de un planteo general, como puede ser una hipótesis teórica, como decir, el desempleo en La Rioja se vincula al nivel educativo, eso es un planteo general y abstracto, teórico, ¿sí? Que puede aplicar para La Rioja, para Buenos Aires, para Latinoamérica o para el mundo, ¿sí? Pero yo de ese planteo general, teórico, abstracto, voy a hacer mi experiencia en un caso particular, en un lugar en particular, en La Rioja, ¿sí? Pero no lo voy a hacer con todo, ¿sí? Lo voy a hacer, bueno, estrategia metodológica, estadística, todo lo que quiera. Entonces yo, luego de ese experimento, de esa investigación, voy a deducir que lo que pasa en La Rioja con el desempleo tiene una relación directa con el nivel educativo de su población. ¿Mm? Entonces, hablamos entonces que la ciencia es experimental, deductiva y es también hipotética. Por eso, en algún momento nos vamos a encontrar con el concepto, con el método hipotético deductivo. Es el método de la ciencia, hipotético deductivo. Hace una hipótesis, hace su investigación, su experimento y deduce que las cosas son así o no son así, ¿sí? Porque puede ser que yo refute mi hipótesis y definitivamente salga que es otra cosa, ¿sí? Que definitivamente no tiene que ver que el desempleo no tiene que ver con el nivel educativo, que la gente tiene un alto nivel educativo, sin embargo, digamos, es alto el desempleo, igualmente. Entonces, bueno, refutaré mi hipótesis, tendré que investigar otra cosa, digamos. No quiere decir que la investigación esté mal, sencillamente una investigación sirve para corroborar o para refutar una hipótesis. En sí misma, si se refuta, no está mal la investigación. ¿Mm? Bien, entonces la ciencia moderna también es utilitaria porque le sirve, es útil, digamos, debe ser útil para la sociedad. El generar conocimiento tiene un objetivo, tiene un sentido, ¿sí? Tiene que ser útil para tal cosa. ¿Mm? Entonces la economía es útil, sí, para el sistema productivo, la ciencia económica, sí, genera conocimiento que es útil, no sé, no solamente para los economistas, sino para los industriales, para el gobierno, para distintos ámbitos de la sociedad. La medicina genera conocimiento útil para esto, para esto, para esto y para esto, sí. La sociología genera conocimiento que sea útil para la sociedad, ya sea, no sé, para las sociedades, para las mujeres, para la gente, para los conglomerados, para los estudiantes, bueno, para todo lo que pueda ser útil la sociología. Entonces hablamos de que la ciencia también es utilitaria, ¿sí? Entonces acá cuando hablamos de formalismo y factualismo, hablamos, formalismo quiere decir pensamiento, abstracción, lo formal, ¿sí? Y factualismo habla de los hechos, de lo fáctico. Entonces, la ciencia es observación más experiencia más abstracción. Yo cuando observo, hago el experimento, puedo generar teoría. Una teoría siempre es una abstracción,
siempre es algo abstracto. La teoría, esa teoría luego va a dar lugar a nuevas hipótesis y vamos a tener que volver a observar y a experimentar y a generar nuevas teorías, ¿sí? Entonces, este es el recorrido que nosotros vamos a hacer. Ustedes van a plantear una hipótesis, van a observar, obviamente su hipótesis va a estar asentada en determinadas teorías, van a hacer su observación, su experiencia y van a generar nuevas teorías, nuevos conocimientos. Entonces, este es el juego constante en el que nosotros vamos a estar, digamos, este viaje, como digo yo, que es la investigación, ¿sí? Vamos a ir pasando, yendo y volviendo constantemente a estas dimensiones del conocimiento, ¿sí? Vamos a pasar de lo teórico, de lo formal, a lo práctico, es decir, a los hechos, a los facts. Esto viene del inglés, ¿no? De facts. Por eso hablamos de factualismo. Y de formalismo hablamos de abstracción, de pensamiento, de teoría. Bien, ¿estamos con esto entonces? ¿Esto queda claro o quedan algunas lagunas que yo estoy acá para ayudar a solucionar? Yo profe, el caso de que usted dio, de que es una hipótesis, bueno, de la educación, etcétera. Si otra persona hace la misma investigación y le da otro resultado, que Sí, puede ser que perfectamente. o su investigación no sea una ciencia cierta. Exactamente. O sea, podemos tener la misma hipótesis, pero también utilizar otra metodología. Me puedo ir en las ciencias sociales, por ejemplo, el método cualitativo o el método cuantitativo. Y podemos llegar a conclusiones distintas o conclusiones similares. Entonces no quiere decir, o inclusive una investigación, puedo hacer esa investigación, la puedo haber hecho, no sé, en los años 80, en los inicios de la democracia, ¿sí? Y puedo hacerla hoy en el pleno siglo XXI, con la misma hipótesis de trabajo, ¿sí? Seguro que me va a dar, inclusive puedo seguir la misma metodología, seguro que me va a dar algo distinto, pero no quiere decir que esta sea mejor y aquella sea peor o viceversa. Ustedes, por ejemplo, pueden tomar estudios que se han hecho, de enología que se han hecho en otros lugares del país, ya sea en Mendoza, en San Juan, o inclusive estudios que se hayan hecho, digamos, en otros países. Pueden, digamos, usar esas mismas ideas, esas mismas hipótesis y probarlas en otro contexto geográfico, en otro contexto histórico. Puede haber investigaciones de determinadas cepas de vino tinto, no sé, estamos hablando de un Bonarda, estamos hablando de un Malbec, bueno, alguna investigación que se haya hecho con Bonarda y no se haya hecho con Malbec, o un proceso de maduración, una investigación de un proceso de envejecimiento de un vino de esta cepa con determinados chips o determinadas barricas, pero hay investigación hecha en una cepa y no hay investigación hecha en otra cepa. ¿Me entienden? Entonces, puedo orientar mi investigación con similares hipótesis, con similares métodos, pero tal vez yo llegue a otras conclusiones, o tal vez, digamos, llegue exactamente a las mismas. Puede ser que, no sé, por decirles algo, ¿no? Que los chips de roble americano le provoque, digamos, a una cepa X, le provoque los mismos efectos que a otra cepa, ¿no? Que tenga, digamos, que ustedes hacen un análisis organoléptico o químico del vino y dicen, sí, le aumenta la acidez, le disminuye la acidez, lo hace más esto, más lo otro, más dulce, menos dulce, más ácido, menos ácido. Puede ser, digamos. Pueden ustedes usar similares investigaciones como guía, similares hipótesis, y van a llegar a conclusiones o similares o distintas, pero siempre van a seguir este recorrido. Esta es la ciencia moderna, ¿sí? Siempre, y no es un camino lineal, es un camino siempre que va y viene constantemente. Vamos a partir de abstracciones de teoría, vamos a observar, vamos a experimentar, vamos a llegar a nuevos planteos teóricos o a similares planteos teóricos, a mejorar tal vez el planteo teórico que haya existido antes, o investigaciones sobre el torrontés riojano que se haya hecho, digamos, hace 20 años
y que hoy se pueden hacer y se pueden llegar a otras conclusiones. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Me entienden eso? Sí, profe, perfecto. Bien, Sí, profe. perfecto. Bueno, Sí, profe. bien, muy bien. Bueno, ahora, listo, voy a cerrar esta presentación. Bien, listo. Entonces, yo con esta presentación solo lo que quería era como reforzar este concepto, ¿no? La ciencia como producto histórico, ¿no? Que se va a ir actualizando históricamente, constantemente, quiero decir, pero que tiene un punto en la historia de la humanidad de surgimiento y por lo tanto también constantemente se va a ir actualizando, ¿sí? Bien, ¿estamos con esta parte? ¿Queda alguna duda, alguna pregunta de ustedes? No, profe. Perfecto. No por el momento, profe. Bueno, eso es muy bueno, no por el momento. Está bueno, Sofía, ¿eh? Bien, porque seguro que después van a ir surgiendo más preguntas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir desgranando un poquito el texto para ir profundizando y tal vez ya, por ejemplo, para la semana que viene, en todo caso, hasta el viernes, yo les doy hasta el viernes para que manden sus respuestas y yo las vaya leyendo, ¿sí? Y les vaya diciendo, mire, mejoren acá, porque es probable que en el parcial, en el primer parcial, aparezcan preguntas que sean textuales, como la del práctico, ¿sí? Porque en el parcial yo no los quiero pillar en cosas que no saben. Yo quiero que ustedes, digamos, respondan las cosas que saben, ¿sí? Pero para eso los tengo que ayudar yo con esto, sobre todo en esta parte, que es una parte más complicada, ¿sí? Bueno. Fíjense, vamos a volver de vuelta. ¿Les ha quedado claro cuál es el postulado central de este texto? Sí, profe. ¿Guada? Sí, profe. Sí, buenísimo. Sofía, ¿te quedó claro cuál es el postulado central del autor? Sí, profe. Bien, la ciencia se deriva de los hechos, pero ni va a ser tanto, ni muy, ni tan, ¿no? No es tan verdad ni tan mentira. Entonces, con ese postulado, él lo va a tomar a ese postulado para problematizar varias dimensiones de la ciencia. Entonces, primero que nada, dice, cuando se afirma en el texto, dice, cuando se afirma que la ciencia es especial porque se basa en los sentidos, se supone que los hechos son afirmaciones acerca del mundo que pueden ser verificadas directamente por un uso cuidadoso y desprejuiciado de los sentidos. Entonces, está hablando, diciendo que si decimos que la ciencia se basa en los hechos, quiere decir que solamente con observar cuidadosamente y desprejuiciadamente vamos a lograr hacer conocimiento, vamos a lograr generar conocimiento. Pero bueno. Profe, disculpe, Sí, el texto que está leyendo es el capítulo 1, ¿no? el capítulo 1. Estamos ¿En en qué la página, justamente en la página donde comienza, mira, no sé si logras ver, Sí, sí. ¿sí? Acá, en esta página. Ahí estamos trabajando. El título que es la ciencia como conocimiento derivado de los hechos de la experiencia, punto 1. Bien. Bien. Sí, ahí lo encontré. Sí, bien. Y después seguimos. Dice, la ciencia ha de basarse en lo que podemos ver, oír y tocar, y no en opiniones personales, y agregaría para ustedes en degustar, y no en opiniones personales o en la imaginación especulativa. Si se lleva a cabo la observación del mundo de un modo cuidadoso y desprejuiciado, los hechos establecidos de tal manera constituirán una base segura y objetiva de la ciencia. Entonces, si además es correcto el razonamiento que nos conduce desde esta base fáctica a leyes y teorías que forman el conocimiento científico, podrá suponerse que el propio conocimiento científico resultante está establecido y es objetivo. Es seguro y objetivo. Ajá. Bien. Entonces, hasta acá, digamos, bien, estaríamos diciendo que solamente con ver
digamos, estaríamos generando un conocimiento, siendo cuidadosos, qué sé yo. Bien, todo lo que sigue, gente, cuando habla, digamos, en la página siguiente, lo que yo acabo de leerles, que que la ciencia es un hecho histórico, donde los sentidos pasan a ser, digamos, lo predominante, ya no la creencia religiosa, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un detalle que ustedes pueden tener presente. Pero no es tan importante, ¿sí? Lo que les quiero ir señalando, qué cosa ustedes presten atención más en el texto, no quiere decir que no lo lean, pero bueno, esto es importante, esta parte, digamos, que es histórico, pero por eso lo quería reforzar con la presentación que hice anteriormente, ¿sí? Después, en la siguiente página, que es la página número 3, habla de empiristas y positivistas, que me imagino que eso les debe haber dado un gran dolor de cabeza, ¿sí? Porque bueno, digamos, pero en realidad esto, ¿qué podemos sacar de esto? Que tanto empiristas como positivistas compartían la idea de que la base de la ciencia son los hechos y ya no las creencias. Un positivista diría, si yo no lo puedo ver a Dios, yo no puedo creer en Dios. Y un empirista diría exactamente lo mismo. Mira, yo tenía un profesor de epistemología, un filósofo epistemólogo, un señor ya mayor que ya falleció, se llama Klimovsky, muy, muy, muy reconocido, así como un pope de la epistemología. Y un día estaba en plena vuelta a la democracia, bueno, donde ya todos nos atrevíamos, digamos, porque las dictaduras también tienen esta dimensión dogmática, oscurantista, donde lo que se dice no se cuestiona, digamos, no se puede pensar libremente, bueno, todo eso que ustedes saben, pero bueno, entonces eso se equipara más o menos, digamos, con el oscurantismo de la Edad Media. Y este profesor, me acuerdo que lo invitaron a un programa de televisión a discutir, a hablar sobre ciencia, ¿no? Claro, ya se había vuelto a abrir la carrera de sociología, que estuvo cerrada por mucho tiempo, muchas carreras que estuvieron cerradas durante la dictadura militar, y obviamente las carreras de sociología estalló así, y bueno, ahí estaba yo también enamorada de la sociología. Y este profesor era un positivista, pero así furioso. Y él decía, mira, le decía al periodista, si vos sos capaz, porque obviamente hablaban de Dios, la creencia en Dios, mira, si vos sos capaz de traerme a Dios acá, y yo puedo hablar con Dios y comprobar empíricamente que ese es Dios, yo voy a creer en Dios. Mientras eso no suceda, yo no voy a creer. Entonces, para ese epistemólogo, los hechos eran en gran parte la base de la ciencia, ¿sí? Y el uso de los sentidos, donde lo que yo pueda comprobar con mis sentidos es científico. Si no, no es ciencia. Si vos me decís que Dios existe porque vos creés que Dios existe, yo no creo en eso. Entonces, bueno, esta parte de este texto, ¿sí? Entonces, es eso, sencillamente es eso. No sé, yo no les voy a preguntar quiénes eran los empiristas, de si Hume, si Locke, entonces, no se preocupen. Jamás les voy a preguntar eso, porque no es un curso de filosofía, ¿sí? Así que eso solamente tiene sentido acá, en este texto, de decir, mire, estos tipos eran los que creían fervientemente que los hechos eran la base de la ciencia, ¿sí? Bueno, habla además del positivismo, habla de un sociólogo como Augusto Comte, bla, 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 bla. Olvídenlo. O sea, léanlo, pero olvídenlo que no es importante a los efectos de lo que yo busco que ustedes comprendan en este texto, ¿sí? Bien, entonces ahora en el siguiente párrafo va a problematizar esto de los hechos. Los hechos. Los hechos dice, a ver, ¿podemos conocer, acceder a la naturaleza de los hechos nosotros sencillamente con el uso de nuestros sentidos? Entonces habla de la naturaleza de los hechos, preguntándose si nosotros podemos acceder a través de los sentidos y a su vez si nosotros, nuestros sentidos, son el camino, son la herramienta más eficaz para acceder a esos hechos.
¿Lo podemos captar solamente con la observación? Fíjense, piensen ustedes que son unas personas daltónicas, ¿no? Entonces, yo no sé, no conozco las personas daltónicas, no sé cuál es la dificultad que tiene identificar los colores. Pongamos que yo soy daltónica y digo, y les pregunto, ¿qué color ven acá? Azul. ¿Sofía? Azul. ¿Agustín? Azul, profe. Yo soy daltónica y veo verde. Entonces, ¿podemos a través de los sentidos acceder a la naturaleza de este hecho, llamemos color? No. Tal vez Guadalupe está viendo un azul intenso, Agustín lo ve más tirando a celeste, y Sofía dice, bueno, yo veo un azul intermedio. ¿Quién lo puede saber? Yo no lo puedo saber y ustedes no saben qué nivel de intensidad de Guadalupe, Agustín, Sofía, entre ustedes. No lo pueden saber. Entonces, ¿podemos decir que solamente con mirarlo podemos captar la esencia de este color? No, absolutamente no. Entonces, lo vuelvo al planteo inicial del texto. Los hechos son la base de la ciencia. Ah, bueno, pueden ser la base de la ciencia, la base segura de la ciencia, pero bueno, para eso yo necesito comprobar a los hechos, observarlos, digamos, captarlos con mi sentido. Pero acá nos encontramos con un problema. ¿De verdad los sentidos pueden captar la naturaleza del fenómeno? Y no. Entonces entramos a problematizar los sentidos. Y para el campo de ustedes, para la enología, vaya que eso es importante. Porque ustedes, pónganle que ustedes son 3 catadores de vino. Ustedes van a una cata profesional, son catadores profesionales. Van a probar el mismo vino y seguro que pueden llegar a conclusiones distintas. La planilla de ustedes seguro que va a tener distintos resultados. ¿Y qué quiere decir? ¿Que uno es mejor catador que el otro? No, acá se ponen en juego los sentidos. Por eso es tan importante. Entonces acá él hace toda una descripción del tema del ojo, ¿sí? ¿De qué vemos? Por eso también en la guía les pongo que diferencien ver, percibir e interpretar. Esos 3 procesos se ponen en juego cuando nosotros utilizamos los sentidos. Voy a intentar reproducir un corto de 5 minutos de una película que tal vez la hayan visto y si no la han visto se las recomiendo enormemente, que es sobre la física cuántica. Voy a abrir la presentación, ¿sí? La pantalla y ahí ustedes me dicen. Bien. ¿Ustedes ven ahí? ¿Ven mi pantalla? No, profe. No, profe. A ver. No, profe. Vamos. Aguárdenme un minuto. Ah, acá está, sí. Bien. ¿Ahí están viendo? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Son 5 minutos. Profe. Pero no se escucha, profe. No sé si es con audio o... Sí, tiene audio. ¿No escuchan nada? Sí, pero
no tanto. Un poquito. Ah, y fíjense ustedes los volúmenes que tienen ustedes de sus compus, de sus equipos. Vamos a probar ahora de nuevo. A ver, yo levanté todo el volumen acá. Bueno, yo tengo igual, si no después a ver si se los puedo compartir para que ustedes lo vean fuera de clase, ¿sí? Pero ahora vamos a tratar de verlo. Bien, espero que lo hayan podido, más o menos, aunque sea mal, que hayan escuchado algo. Y a ver, ¿algo se escuchó? Algo nomás, profe. Ya, bien. Bueno, lo que están diciendo, esta es una película de la física cuántica que se llama ¿Y tú qué sabes? Puedo buscarles el link porque está en internet, se las paso. Se las recomiendo porque, bueno, hay todo un cuestionamiento, ¿no? ¿A qué es la realidad? Y lo que está diciendo ahí son todas entrevistas a personas intelectuales, pero de altísimo rango, desde neurólogos, psiquiatras, místicos. Entonces están planteándose qué es la realidad, si la realidad existe ahí afuera o la realidad la construimos nosotros en nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo? Estas personas están diciendo que el ojo capta mucho más de lo que nosotros podemos percibir. En la corteza visual que está acá atrás del cerebro, nosotros no vamos a captar no vamos a percibir todo lo que estamos viendo. Entra mucha información, la retina la procesa y en la corteza visual nosotros es ahí donde armamos la película. Entonces está diciendo, cuenta una historia que esa creo que es neuróloga esa señora, y que dice que cuando Colón llegó a las Américas, los indios no veían las carabelas, que solamente veían el ondular de las aguas del mar. Pero como no tenían en su cabeza, en su interior, la idea de barcos, ellos no los podían ver, ¿sí? Bueno, es como una historia que cuentan que ellos creen que es verdad. Algo parecido nosotros nos plantea Chalmers acá. Por ejemplo, ustedes se hacen una radiografía de los pulmones, ¿sí? Ustedes pueden darse cuenta dónde está la infección, dónde está la enfermedad del pulmón. No, yo no veo nada. No, profe. Yo tampoco. No. Absolutamente nada. ¿Por qué? Pero nosotros la estamos observando. ¿Pero qué no podemos percibir nada porque en nuestra cabeza no tenemos nada que nos indique qué hay ahí. Entonces, por eso, ¿ven cómo el texto va problematizando el uso de los sentidos? Lo mismo el dibujo ese de la escalera, ¿sí? La podemos ver a la escalera o como si la vemos de arriba o también si la vemos de abajo, ¿no? O si no sabemos qué escalera son, no tenemos, digamos, como la idea de escalera, digamos, podemos ver un conjunto de rayas. También nos da el ejemplo del niño que le van enseñando qué es la manzana. Entonces, toma una pelota de tenis y se la mete a la boca pensando que es una manzana, porque todavía no tiene incorporada como el concepto y asociar ese concepto con lo que está viendo. Entonces, lo que nosotros cuando vemos, cuando observamos, asociamos con lo que tenemos incorporado en nuestro cerebro. Bien, entonces tenemos ver, percibir qué es lo que sucede, la película que sucede en nuestra cabeza, qué es lo que estamos percibiendo. Si esto para mí es un color, ponemos que yo soy una persona que tengo problemas, ¿no?, de daltonismo, yo tengo acá, pienso que esto, yo lo veo verde, usted lo ve en azul, pero es la película que yo tengo acá en mi corteza visual, ¿sí? Ustedes tienen
otra información y ven otra cosa. Bien, pero ahora vamos al ejemplo de la radiografía, ¿sí? El médico, el profesional ve la radiografía, él capta, percibe algo ahí que nosotros no podemos percibir. Entonces su película le permite, su corteza visual le permite procesar esa información y dice, mire, acá en esta parte del pulmón tiene una infección, ¿sí? Hasta ahí ve, percibe, pero falta otra parte, la interpretación. Y para poder interpretar, y puedo decir, es una pulmonía, es una neumonía, es, no sé, COVID, para interpretar eso necesito de conocimiento previo. Entonces, yo, por ejemplo, veo un vaso de vino, no sé, una botella de vino, ¿sí? Yo veo eso, ustedes ven otra cosa que yo no veo, ¿sí? Y resulta que después dicen, bueno, cosecha o tempranillo, o no sé, reserva, envejecido, no sé, todas las cosas que pueda decir en la etiqueta del vino, y ustedes pueden interpretar ese vino porque ustedes tienen un conocimiento. A mí que diga reserva, que diga tempranillo, que diga lo que diga, me da lo mismo. Me lo han puesto, me tomo mi copa de vino y como una cena y estoy feliz, y nada más. Pero ustedes, al ver, pueden ver algo distinto que yo, pueden percibir algo diferente a lo que yo percibo e interpretan algo totalmente distinto a lo que yo puedo interpretar. Es más, yo no puedo interpretar nada, absolutamente nada. Es más, yo aprendí con ustedes en estos cursos que ese vino, ay, como había un espumante que era muy famoso, que venía de colores celeste, rosado, había un vino muy dulce, que era un espumante. Yo pensaba que era vino. No me acuerdo cómo se llama, porque ya no se vende más. El Neo, profe. Ay, lo amaba el Neo yo. Yo vivía en Chile y mi familia me iba a visitar ahí y yo lo único que quería que me lleven Neo. Era lo único que yo quería. Yo estaba convencida, tráiganme vino Neo, y después me dijeron ustedes, sus compañeros, que eso no era un vino. ¿Ves? Entonces yo estaba interpretando que ese era un vino y ustedes saben que eso no es un vino, ¿no? Pero yo no tengo esa información. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia o el proceso? Y aquí volvemos al enunciado principal. Los hechos son la base de la ciencia. Bien, bueno, son la base de la ciencia. Pero acá es mucho más complejo que eso. Se ponen en juego muchas otras cosas, se ponen en juego los sentidos. Pero no solo los sentidos, se pone en juego el conocimiento previo. En la investigación, o sea, si hablamos de un hecho así cotidiano, de que, bueno, vamos a una cena, justo coincidimos en una fiesta y yo me tomo un vino, pero ustedes saben mucho más de lo que están tomando, de lo que yo me estoy tomando, digamos, y pueden diferenciar e identificar muchas más cosas de las que yo podría identificar, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿por qué es posible eso? Porque ustedes tienen incorporado todo un conocimiento que yo no lo tengo. Entonces, voy a ver las preguntas. Acá, ese es el punto 2 del práctico. Describa los 3 procesos que involucran la observación de hechos. Ver, percibir e interpretar. ¿Les queda claro eso? ¿Cómo son esos procesos? Y la complejidad de esos procesos. Entonces, no solamente alcanza para la ciencia con que yo sea una observadora o un observador cuidadoso. Van a entrar a jugar muchas otras cosas, como es la información previa y todo el conocimiento previo que yo pueda tener.
Si yo conozco de envejecimiento de vinos, si conozco de esto, conozco de lo otro, vino, yo voy a interpretar ese hecho de una manera distinta. Y ustedes obviamente van a interpretar de una manera diferente. Entonces, eso está en el punto del texto que dice ver es creer, ¿sí? No es tan así. Yo no puedo creer todo, digamos, ustedes no me pueden creer a mí porque yo veo una copa de vino, de lo que, no. Ustedes van a creer lo que ustedes creen en función de su información. Entonces, para la ciencia no solo alcanza con los hechos, necesito de un conocimiento previo. Y no hay posibilidad de saltarse eso, ¿sí? Bien, entonces, ¿queda claro cómo se complejiza el tema de los sentidos? Ese era el punto 2, o sea, cómo el autor complejiza y después ustedes van a captar eso o van a elaborar eso en el punto 2 del práctico, ¿sí? ¿Estamos? ¿Queda claro ahí? Sí, profe. Bien, Sí, perfecto. Bien. Entonces, más adelante, fíjense que en el siguiente apartado del texto, el subtítulo, capten, ustedes deténganse, chicos y chicas, en los subtítulos, porque los subtítulos les están diciendo lo que el autor les va a explicar, ¿sí? Ver es creer, bueno, lo ponemos entre signos de preguntas. Después, en el siguiente subtítulo dice experiencias visuales que no están determinadas solo por el objeto visto. Y acá va a pasar el ejemplo de la escalera, va a citar lo de los rayos X, ¿sí? Va a seguir analizando esto de ver, percibir e interpretar, ¿sí? Que entonces la percepción no la podemos tener solamente con el hecho de ver. ¿Sí? Solamente viendo nomás, el proceso de interpretación es más complejo que ver. Y el proceso de percepción es más complejo, inclusive más especializado que el ver, porque el ojo, como dice la película, es como una cámara fotográfica. Pero esa cámara fotográfica va a procesar toda esa información y va a seleccionar. Va a seleccionar en función de la información que yo tengo incorporada. Entonces, como ven ahí, es un proceso más complejo, ¿sí? Entonces va a seguir elaborando, va a dar el ejemplo de los rayos X, y finalmente, en la página 9, hacia el final de la página dice: pero de esto no se sigue que tenga, bueno, que un observador, que dos observadores que miren la misma cosa puedan tener las experiencias perceptuales idénticas. No van a ver la misma cosa, dice. Hay un sentido muy importante según el cual no ven la misma cosa y en él se basan algunas de acá está, su argumentación. Y en él es el último párrafo, y en él se basan algunas de mis reservas respecto de que la opinión de que los hechos se dan directamente y sin problemas al observador a través de los sentidos. Queda por ver en qué medida esto socava la idea de que los hechos adecuados para la ciencia puedan ser establecidos por los sentidos. Este es el primer argumento crítico que él va a hacer a su postulado inicial. Queda por ver si eso es tan así. Porque si ya venimos diciendo que los sentidos, que la observación, que no alcanza solamente con ver, sino que se dan otros procesos más complejos, entonces, bueno, ahí empezamos a problematizar ese primer postulado, ¿sí? Después, en la página 10, tiene un subapartado que dice los hechos observables, experimentados como enunciados. Ahora, ya no vamos a hablar solamente del hecho sencillo nomás, de la botella, del libro, no sé, de la computadora, de todo lo que yo estoy observando a mi alrededor. Cuando él habla de hechos observables expresados como enunciados,
un enunciado observable necesita indefectiblemente de un conocimiento previo. Yo puedo decir que un vino tiene determinado nivel de acidez. Lo puedo decir porque incorporo a la observación de ese hecho, que es la acidez del vino, incorporo todo un conocimiento existente, un conocimiento teórico ya establecido. Yo no puedo, como dice acá, en el primer párrafo, o sea, al final del primer párrafo dice: el conocimiento acerca de la superficie lunar no se basa en las montañas y cráteres de la superficie lunar, ni se deriva de ellos, sino que parte de los enunciados fácticos sobre montañas y cráteres. Enunciado fáctico quiere decir de cómo se enuncia el conocimiento de la superficie lunar. Esos son ejemplos. Ustedes lo pueden llevar a su propio campo, como estoy intentando hacer yo ahora, espero que no de manera más o menos adecuada. Yo no puedo hablar de la acidez del vino porque sí nomás. Yo voy a hablar de ese enunciado fáctico en base a conocimiento previo. ¿Qué les estoy tratando de inculcar yo con esto? Que no van a poder hacer una propuesta de investigación si no incorporan conocimiento previo. Ustedes no me pueden hablar de levaduras, de maduración de vinos, no me pueden hablar de enfermedades, de lo que ustedes me quieran hablar a mí en enología, aunque yo soy un cero a la izquierda en eso, si no me muestran que manejan cierto conocimiento teórico sobre el hecho que quieren observar y experimentar. Fíjense, yo con este texto que es tan filosófico y a veces tan denso para ustedes, tiene también un sentido, no solamente, digamos, de que vayan aprendiendo qué es la ciencia, sino para ir orientándolos a ustedes por dónde tienen que ir para generar conocimiento científico. Pero bajo cero posibilidad de que me planteen algún problema de investigación sin que eso lo vayan a hacer una referencia teórica. Entonces, en la propuesta, que ya pronto yo les voy a subir el formulario, se nos fue Sofía, no va a ser posible hacer eso sin que me muestren, digamos, un conocimiento teórico consistente, coherente. No le voy a pedir un tratado sobre eso, pero suficiente como para decir, bueno, ustedes son capaces de abordar este tema porque tienen determinado conocimiento, ¿sí? Entonces, como decirle, el doctor es capaz de ver en la radiografía de pulmón que yo tengo tal o cual infección porque tiene determinado conocimiento, ¿sí? Sin ese conocimiento no va a poder, digamos, decirme nada. Dice, al final del segundo párrafo en esta página, dice: quienes pretenden aseverar que el conocimiento se deriva de los hechos, deben tener enunciados en la mente y no percepciones ni objetos como montañas y cráteres. ¿Qué quiere decir que tienen que tener enunciado? Tienen que tener conocimiento previo. A eso se refiere. Bien. Por último, en la página 11, arriba, en el segundo renglón, en la página 11, dice: pues, aunque pasemos por alto las dificultades destacadas en la sección anterior y supongamos que las percepciones se dan directamente en el acto de ver, no es claramente verdad que los enunciados que describen estados de cosas observables sean dados al observador por medio de los sentidos. Es absurdo pensar que los enunciados de hechos
entran en el cerebro por medio de los sentidos. O sea, yo no puedo captar con una observación cuál es el grado de acidez del vino, o solamente comprobarlo. Yo tengo que saber qué es la acidez del vino, tengo que saber qué causa la acidez del vino, o qué controla la acidez del vino. Entonces, los enunciados no van a entrar por la observación o por el gusto, van a entrar justamente por la incorporación del conocimiento previo. Así como yo no puedo hacer un enunciado sobre determinada enfermedad, yo como profesional de la salud, si yo no tengo conocimiento, yo no sería, ninguno de nosotros que no venimos de la medicina, podemos hacer un enunciado en el campo de la salud. Y decir, porque veamos una radiografía que la persona tiene neumonía. Ninguno de nosotros va a ser capaz de hacer eso, ¿sí? A menos que hayamos incorporado eso, y eso no lo incorporamos con el solo hecho de observar el fenómeno, de observar el hecho. Eso no se incorpora. Entonces, de vuelta, que le estoy diciendo, no es posible sin conocimiento previo, ¿sí? Dice, antes de que un observador pueda formular y hacer valer un enunciado observacional, debe estar, escuchen, en posesión del entramado conceptual apropiado y debe saber cómo aplicarlo teóricamente. ¿Qué le está diciendo acá? Debe estar en posesión de un entramado teórico, de un conocimiento teórico, y debe saber cómo aplicarlo apropiadamente. Es todo lo que él les está diciendo. Dice, los hechos apropiados, al final del segundo párrafo, los hechos apropiados, formulados como enunciados, presuponen una buena cantidad de conocimiento. Acá está hablando sobre las manzanas, pero podemos decir sobre enología. Bien, los enunciados de los hechos determinan directamente por estímulos. Dice, los enunciados en la página 12, los enunciados de hechos no se determinan directamente por estímulos sensoriales, es decir, por los sentidos. Y los enunciados de la observación presuponen un conocimiento, de manera que no puede ser verdad que establezcamos primero los hechos y derivemos después de ellos el conocimiento. Esta sentencia que hay acá es muy importante. Los hechos, la ciencia se deriva de los hechos, pero en realidad, para derivar nosotros hechos de la ciencia necesitamos previamente del conocimiento. Entonces, él va refutando, va diciendo esto y va cuestionando su enunciado. Se va criticando y lo va reformulando, porque al final va a decir que sí, que la ciencia, que no es tan verdad que la base de la ciencia son los hechos, pero sí la ciencia necesita de los hechos para corroborar su conocimiento. Por lo tanto, los hechos son una base importante para la ciencia, pero es igualmente de importante el conocimiento. Entonces se va a basar en estas dos dimensiones que hemos visto en la presentación. La dimensión formal, que es del pensamiento de la teoría, y la dimensión experimental, que es la de los hechos. Sin estas dos dimensiones, la dimensión empírica y la dimensión formal, la dimensión de la teoría y la dimensión de los hechos, son dos dimensiones inherentes al conocimiento científico. No hay conocimiento científico sin estas dos cosas. ¿Sí? Bien, estamos sobre las 8, gente. Voy a repasar rápidamente las preguntas como para que, por si hay algo, digamos, que pueda ayudar. Dice, ¿qué es un enunciado observable? ¿Sí? Un enunciado es algo que se basa en la teoría. No son los hechos en sí mismos, sino que son hechos observables de los cuales yo, a partir de un conocimiento, puedo enunciar ese hecho. Dice, ¿cree que la noción de enunciado observable desacredita la idea de que la ciencia se deriva de los hechos? Acabamos de decirlo, en parte sí y en parte no. Entonces ahí les pido yo una explicación. Dice, el autor argumenta que la idea común de que la ciencia se deriva de los hechos no es totalmente falsa. Explique esta aseveración. También lo que les acabo de decir, la ciencia necesita de los hechos.
no es tanto que se deriva de los hechos, sino que necesita los hechos para comprobar sus enunciados, para comprobar su hipótesis, para comprobar sus entramados teóricos. ¿Qué entiende por hecho relevante o significativo? ¿Cuestiona esta idea la creencia de que los hechos preceden al conocimiento? Bueno, los hechos relevantes son esos hechos o significativos son aquellos hechos que están sustentados en una teoría. Se vuelve un hecho, se vuelve relevante para la ciencia en tanto en cuanto esté sustentado en un entramado teórico. ¿Cuestiona esto la idea de que los hechos preceden al conocimiento? Bueno, en principio sí, pero ahí ustedes lo tienen que explicar. Y la última es una pregunta de opinión, que después de leer el texto de Chalmers, den ustedes una opinión de la idea que a ustedes les queda de la ciencia. Venimos hablando de la ciencia, de que hay el conocimiento científico, etcétera, etcétera. Y yo espero que con este texto, a pesar de su densidad, digamos, y de su complejidad, les vaya quedando una idea un poco más, si se quiere, más acercada, digamos, más acertada, más ampliada, mejorada, si se quiere, de lo que nosotros tenemos en la cabeza a simple vista o casi de sentido común de lo que es el conocimiento científico y de lo que es la ciencia. Bien. ¿Más o menos se aclaró el panorama? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ah, buenísimo. Bueno, esa era la idea. Entonces, traten de, bueno, para ti, Agustín, si ya terminaste el práctico, si le quieres dar una vuelta, mejorarlo, revisar algunas cosillas y eso, para ti, Guadalupe, bueno, avanzar sobre eso y hasta el miércoles a la tarde, perdón, hasta el viernes a la tarde yo los voy a recibir, ¿sí? Bien, profe, muchas gracias. Me los pueden mandar por WhatsApp, inclusive, que yo los voy a leer y les voy a ir haciendo devoluciones también. Profe, disculpe, entonces, al práctico se lo mando por WhatsApp en el grupo. Sí, si lo quieren mandar por WhatsApp, lo mandan por WhatsApp, ¿sí? Bueno, profe, de todas formas le quería decir, la actividad de esa está cerrada. Sí, la puedo volver a abrir, así ya se puede mándalo directamente por WhatsApp. Y yo después lo arreglo yo, porque si lo abro después me olvido de cerrarlo, bueno, y así ya está cerrada, digamos. Yo les voy a pasar una devolución y ya van a poder seguir con la siguiente actividad. Va a haber una guía para el capítulo 3. Y con el capítulo 3 vamos a hacer de Chalmers también 2 actividades, ¿sí? Ya les voy a explicar. Vamos a leer primero, vamos a responder un par de preguntitas así, que lo vamos a hacer también, digamos, acá como para ayudarlos, pero después lo vamos a aplicar ese texto a un texto de enología, ¿sí? Vamos a llevar la idea del experimento, lo vamos a llevar a una investigación de enología. Yo les voy a dar una investigación de enología, una investigación cortita, digamos, un capítulo de una investigación, de una tesis en realidad, y ustedes van a ir viendo el proceso del experimento en esa tesis, en esa fracción, que va a ser van a ser una parte muy cortita de una tesis, ¿sí? Que tengo justamente, digamos, que habla del color del vino tinto. Entonces vamos a ver cómo se aplica el experimento en el campo de la enología. Entonces así no les resulta tan inhóspito un texto que es tan de carácter filosófico, no resulte tan descolgado, digamos, y les dé pesadillas. Entonces, de esa forma, digamos, ir ayudando para que no sea tan complicado, ¿eh? ¿Estamos, gente? Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber estado y nos vemos el martes que viene, ¿eh? Y ahí nos estamos comunicando. El viernes espero sus trabajos. Ya voy a poner también en el grupo para todos los que no llegaron, para que esto se va a extender hasta el viernes, ¿sí? Bueno, muy buenas noches. Estamos comunicando por WhatsApp. Perfecto. Buenas noches. Muy buenas noches. Chao, hasta luego.